Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en una nueva cápsula de temas y conversaciones en temas internacionales, tal como ya llevamos varias entrevistas a distintos especialistas en distintas áreas y de distintos países. Hoy día vamos a conversar con un gran amigo que nos conocimos hace varios años atrás, el año 2003, en un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en La Haya, en Países Bajos, y donde desde ahí hemos mantenido nuestra amistad eh, durante todos estos años. Así es que para mí es un reencuentro virtual esta vez, querido Franklin Avilés, profesor, doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en San Juan, en la Escuela de Derecho. Así es que, Franklin, gracias por este contacto para que conversemos, bueno, de varios temas que tengo aquí ganas de preguntarte. Muchas gracias, Paulina. Un gran saludo desde el Caribe cálido. Cálido y a veces turbulento también Sí. con los huracanes. Ya hablaremos un poco de eso, de los efectos políticos de ciertos grandes huracanes que ustedes han sufrido el último tiempo. Bueno, yo quería invitarte a conversar, Franklin, porque me pasa mucho que cuando enseño en mis clases de Derecho Internacional y suelo enseñar lo que es un Estado, y uno enseña la soberanía, el territorio y digamos, esta población, que son los elementos típicos de un Estado independiente y soberano, yo diría que en todas las clases siempre alguien me pregunta, ¿y qué pasa con Puerto Rico? Puerto Rico es un Estado independiente, no es un Estado independiente, forma parte de los Estados Unidos, es otro Estado federado dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación internacional de Puerto Rico? Y a partir de eso empezamos a conversar varios temas interesantes de tu país. Bueno, Puerto Rico se define, según el término oficial, como un Estado libre asociado y el mismo nombre crea unas incongruencias. Un Estado, como si fuera un país ya definido, ¿no? Libre, porque tiene cierta autonomía, y asociado porque está asociado a Estados Unidos. Ese es el término oficial. Eso no significa que en la realidad sea así. Para todos los efectos, desde el año 1952, que fue cuando se estableció este estatus político, hasta el presente estamos sometidos a los Estados Unidos como un territorio más, una posesión que tiene ciertas diferencias a todas las demás posesiones, que además de los 50 estados de Estados Unidos, también Estados Unidos tiene otros territorios, unos incorporados y otros no incorporados, como es el caso de Puerto Rico dentro del sistema constitucional de los Estados Unidos. Pero todo esto surgió mucho antes. Puerto Rico, no sé si conocías, pues claro, el tema de Puerto Rico desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que fue la gran derrota de España en la guerra hispanoamericana en 1898, pasó bajo la cobertura jurídica, por decirlo así, de Estados Unidos a través de ese proceso, de esa invasión y el establecimiento de un gobierno civil. Había una carta autonómica por parte de España del 1897 que había dado cierto reconocimiento y cierta autonomía que incluso analistas dicen, y según uno ve en la carta, es mayor la autonomía que tenía bajo el gobierno de España, bajo la monarquía de España, que bajo la jurisdicción de Estados Unidos. En 1898 entran los americanos, igual que en Cuba, igual que en Filipinas, y a partir del 1899 se establece un gobierno civil, aprueban ciertas leyes para ir creando un gobierno interno, siempre con intervención de Estados Unidos. Había muchos intereses económicos que trataban de expandirse en el Caribe y Puerto Rico fue un territorio fértil para ello, principalmente las corporaciones azucareras. Mucho interés en la zona. Posteriormente comienza a darse cierta posibilidad de crear una representación interna para tener poco a poco un gobierno propio. Se aprobó una ley en 1901, la ley Foraker, que creó un poco de organización legislativa. Eran una cámara de delegados electas por
el pueblo, pero no obstante había un gobernador que todavía era nombrado por el presidente de los Estados Unidos y todavía Puerto Rico estaba bajo lo que era el Ministerio de Interior de Estados Unidos. En 1917 se concede la ciudadanía americana, la nacionalidad. Todo puertorriqueño a partir de esa fecha era reconocido como ciudadano americano. Tiene el pasaporte. Eso te iba a preguntar, o sea, ustedes tienen pasaporte estadounidense. Sí, 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 somos ciudadanos americanos y eso abre la puerta a una libre circulación de personas entre Puerto Rico y Estados Unidos en todas partes en Estados Unidos. Y somos considerados tal como si fuéramos unos ciudadanos nacidos en California, en Nebraska, en Idaho, en cualquier estado. A partir de esa fecha, claro, eso también tenía una razón de ser. Era 1917. Ya habían pasado unos 18, 19 años desde la entrada de Estados Unidos a Puerto Rico y se habían creado algunos conflictos sobre, bueno, ya tenemos ese territorio, hay una población, hay unas empresas, ¿cómo vamos a trabajar esto? Y cuando digo trabajar esto me refiero al tema jurídico, ¿cómo vamos a clasificar? ¿Dónde vamos a encasillar a Puerto Rico dentro de lo que es el sistema norteamericano? Igual ocurrió con otras posesiones, creo que en Guam, incluso en el mismo Hawái, antes de ser Estado, porque somos o no somos. ¿Vamos a disfrutar de unos beneficios con Estados Unidos o nos vamos a ser considerados como extranjeros en el término comercial? Si hay un producto que sale de Puerto Rico y llega a Estados Unidos, ¿cómo va a ser clasificado? Entonces, se fue creando, esto es lo que se conoce a nivel del constitucionalismo norteamericano, los casos insulares. Y es que el Tribunal Supremo comenzó a definir un poco estas relaciones con las posesiones y en realidad determinó que para todos los efectos pertenecemos a Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. Y ahí se ve, incluso están revisando ahora toda esa jurisprudencia en estos años, porque se cumplen ya los 100 años de todas esas decisiones, y con todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el tema de la segregación racial y el discrimen o la discriminación entre las personas, pues claro, y el gobierno y las razas, etcétera, pues se ha visto esto como que todavía en Estados Unidos y a nivel del Tribunal Supremo había que encajarlo de alguna forma, pero no convertirnos a iguales a las posesiones, a los territorios, a convertirlos iguales a los estados de Estados Unidos. Claro, la Constitución de Estados Unidos habla de unos estados y habla de unas posesiones y las posesiones están bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto es el Congreso el que determina cómo van a funcionar esas posesiones. El Tribunal Supremo también es un órgano judicial, no entra en el tema político, no quiere embarrarse en el tema político y por lo tanto dice que sea el Congreso el que resuelva el tema de las posesiones de los territorios que tiene Estados Unidos, antes y ahora en la actualidad. Y en eso estamos. Y en eso están. Yo me acuerdo que cuando tú me invitaste a Puerto Rico a dictar unas clases, comentábamos mucho respecto al sistema político dentro de Puerto Rico. Y me manifestabas, me acuerdo esa vez, que las diferencias entre los partidos políticos, más que ir de izquierdas a derechas, como es tradicional en el resto de los países de América Latina o en Europa, iba más, justamente estaba determinado respecto a la vinculación con los Estados Unidos, en el sentido del status quo, seguir como están, pedir derechamente ser un nuevo Estado del Estado 51, o incluso un sector que quería la independencia ya de Puerto Rico, o sea, ser un Estado más independiente dentro del concierto de las Naciones Unidas. ¿Eso sigue así? ¿Sigue esa distribución, digamos, ese factor político dentro del sistema de partidos políticos primero? Y segundo, ¿ustedes han vivido procesos de referéndum donde se le haya preguntado a los puertorriqueños, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren seguir así? ¿Quieren pedirle a los Estados Unidos que los anexionen tal Crimea como por parte de la Federación Rusa?
o directamente pedir la independencia, y cuánto apoyo tiene cada una de esas posiciones en Puerto Rico. ¿Ha habido alguna evolución al respecto? Sí, bueno, a partir del establecimiento de lo que se conoce como el Estado Libre Asociado, se creó a nivel mundial, Estados Unidos creó la percepción de que Puerto Rico había logrado, en cierta manera, lo logró, un gobierno propio. Obviamente estaba bajo la soberanía del Congreso de Estados Unidos, pero a nivel interno se estableció un gobierno propio, la gente elegía un gobernador, había ya una estructura interna establecida, poder judicial, poder legislativo, el poder ejecutivo. Poco a poco comenzó a producir internamente Puerto Rico, además de que ya producía algo, pero se le dieron unas herramientas y eso fortaleció un poco el tener, y hay que pensar, 1952 estamos hablando de un periodo difícil en el mundo, había unos conflictos internacionales, era el inicio prácticamente de lo que era la Guerra Fría, y Puerto Rico sirvió como una vitrina, un escaparate, principalmente para América Latina, de lo que podía ser una buena relación con Estados Unidos, lo buenos que eran y un poco el desarrollo que tenía Puerto Rico, que hay que reconocer también bajo la jurisdicción de Estados Unidos a principios del siglo XX, el crecimiento económico no fue lo deseado, fue a partir principalmente de ese Estado Libre Asociado que se le dieron esas herramientas a Puerto Rico y que creo que Estados Unidos utilizó muy bien para venderlo como un buen lugar de desarrollo económico. Eso, por un lado. Por otro lado está un poco el tema del estatus político, porque siempre ha habido este deseo de muchos grupos, y desde finales del gobierno de España en Puerto Rico, de anexar, cuando ya entra a Estados Unidos, hubo ya un grupo que dijo, pues vamos a anexarnos a Estados Unidos porque Estados Unidos es el imperio, es la potencia de ese entonces y hay que comenzar a desarrollarnos por esa vía. Hubo otros que mantuvieron su ideal de independencia y ahora con el Estado Libre Asociado, desde 1952, y vieron un desarrollo económico fuerte, hubo mucha gente que creó y creyó en esa herramienta para mantener esa relación con Estados Unidos. Eso poco a poco comienza a aumentar el apoyo del Estado Libre Asociado por el desarrollo económico interno que había y por la realidad de, pues mira, se evitaba la entrada de comunistas en la región, era un poco la contraparte con la Cuba comunista, la Cuba de Fidel Castro, y la gente comienza a asumir entonces una posición de vamos a favorecer esta relación con Estados Unidos, nos viene bien, estamos económicamente bien, tenemos un desarrollo económico y políticamente estamos estables, no tenemos revueltas, no tenemos revoluciones, no tenemos la posibilidad de que haya un cambio de esta relación con Estados Unidos. Y por ahí hubo mucha gente, y fue bastante, que se mantuvo apoyando lo que es el Estado Libre Asociado o lo que podríamos decir el status quo. Hay que reconocer que Puerto Rico, claro, es un país hispano, somos latinos, tenemos una sangre caliente, tenemos una cultura distinta y no somos igual a los americanos. El vender a lo mejor la estadidad, que es el unirse a la anexión a Estados Unidos, implica para muchas personas un poco perder esa cultura, perder esas tradiciones, perder el idioma, perder incluso la representación, la poca que podamos tener, pero con una representación a nivel internacional en muchos ámbitos, principalmente en el ámbito deportivo. Pero aún así se creó un culto a la anexión a través de la dependencia de fondos. Hay unos programas federales que asignan muchos fondos federales a los estados. Y como Puerto Rico no es estado, Puerto Rico es una posesión, pues se comenzó a vender la idea de que, óyeme, si tenemos $10 ahora, ¿por qué no podemos tener 100 si somos estado de Estados Unidos? Que vamos a estar mucho mejor que estando en un estado libre asociado. Entonces comenzó a crearse esta cultura de que, bueno, a lo mejor podemos estar mejor si recibimos más ayuda. Y el sector anexionista, que es el sector que cree en la estadidad para Puerto Rico,
comenzó a crecer. El Partido Popular Democrático es el que cree en el Estado Libre Asociado, comenzó a perder fuerza precisamente por eso. La independencia, hasta el 1952, era un partido fuerte debido primero a la lucha de Estados Unidos en contra de grupos organizados que creían que estaban en contra del gobierno de Estados Unidos, y también, y vuelvo y repito, el tema del mundo en que se vivía en aquel entonces, que era la independencia implicaba también, y estaba atado al tema de la revolución y del socialismo y del comunismo, pues fue un grupo perseguido. Y siempre, y desde esa época hasta el presente, es mínimo la cantidad, la población que apoya la independencia, aun cuando en Orgullo Patrio no significa que el tema de la independencia nuble a la gente, por decirlo así, de tener que inclinarse a la independencia sin perder esta tradición, esta cultura de ser puertorriqueño que puede y que está defendido por los que creen en el Estado Libre Asociado y los que creen también en la anexión, porque creen que la anexión puede ser, la anexión, el ser Estado de Estados Unidos puede ser con español, puede ser manteniendo alguna representación a nivel internacional y no dejar de ser puertorriqueño. Y entonces es un mensaje que todavía la gente a lo mejor no comprende, porque tampoco Estados Unidos ha sido muy claro en que si vamos a darle la estadidad o la anexión a Puerto Rico, ¿qué es lo que significa eso? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Porque una cosa es que los puertorriqueños se manifestaran a favor, incluso pidieran la anexión, pero otra cosa es el Estado, si es que quiere o no quiere anexar. Por eso yo hablaba un poquito de Crimea, porque toda esa mise en scène que se hizo ahí en Crimea, y en que Crimea en el fondo se independiza de Ucrania y le piden a la Federación Rusa anexarse, y Putin lo que hace es decir, bueno, si por referéndum lo piden, yo los anexo. Entonces es importante la posición de los Estados Unidos frente a una supuesta petición de los puertorriqueños a anexarse. ¿Han sido claros? ¿Han sido ambiguos? ¿Hay diferencia entre el Partido Demócrata y Republicano respecto a este tema? Sí. Bueno, antes de eso, ha habido 5 consultas al pueblo. Ya, la primera, una en 1967, que el Estado Libre Asociado, el status quo, obtuvo una mayoría de casi un 70%. Ahí comenzó la alternancia política en la administración de gobierno, y justo el partido que cree en la anexión obtuvo el triunfo, y comienzan unos cambios internos, y la gente comienza un poco el apoyo a aumentar a favor de ese partido. En el 1993 es la segunda consulta, y nuevamente el Estado Libre Asociado obtiene un triunfo. Ya no es por una mayoría, fue un 49% a un 45% de la estadidad. Pero esto con las definiciones que se establecen aquí en Puerto Rico, no con lo que a lo mejor Estados Unidos está dispuesto a hacer. Sí, entonces a eso voy, que todas las consultas que se han establecido, excepto la del 67, que hubo un comité que se llamaba el Comité de Estatus, entre representantes de Puerto Rico y representantes de Estados Unidos, que intentaron establecer algún proceso para fortalecer lo que el pueblo quería, que era el Estado Libre Asociado. Eso se fue a pique, eso fue bajo la administración Nixon. Hubo cambio de administración en Estados Unidos, republicano demócrata, demócrata republicano. Y en Puerto Rico, pues al final siguió pasando el tiempo, y aquí también hubo alternancias. Entonces nunca se alinearon los planetas para establecer algún cambio en la relación política de Estados Unidos. Incluso en el 1989-91 se estableció un proceso, ya era formal, porque fue el presidente Bush padre, en su primer mensaje en 1989, su primer mensaje a la nación, indicó y dijo: vamos a establecer un proceso de consulta al pueblo de Puerto Rico, y quiero decirles que yo favorezco la anexión, la estadidad.
Aquí todos los estadistas brincaron, ¡ay, qué bueno! Vamos a resolver esto de golpe. Nada, se estableció ese proceso, se llamó el proceso Johnston, que era el presidente de la comisión en el Senado, que estableció todas las reglas de juego. Los partidos políticos fueron a vistas públicas, las instituciones, las organizaciones económicas, comerciales, empresariales, las uniones obreras, todo el mundo participó. Al final, cuando se va a aprobar un proyecto para darle la oportunidad a Puerto Rico, comienzan los intereses principalmente contrarios a la entrada, y yo creo que es el tema de ser un Estado hispano, y ser un Estado hispano también dirigido por personas hispanas y con una visión un poco más liberal. Se cree que Puerto Rico, si llega a ser Estado, puede ser un Estado demócrata y va a aportar una cantidad de entre 6 o 7 representantes al Congreso y 2 senadores demócratas en el Senado de Estados Unidos. Y eso pues a lo mejor al sector republicano le molesta. Y un Donald Trump, como ocurrió hace unos 2 o 3 años, que el gobernador de Puerto Rico se reunió con él y estuvo está grabado, o sea, y hay una evidencia fílmica. El gobernador de Puerto Rico le hace una expresión de ayuda y de mayor participación, y el presidente de los Estados Unidos viene y le dice, bueno, ¿y cuántos republicanos pueden aportarnos? Se limita a eso. Básicamente es un poder de partidos políticos uno sobre otro, y es en el tema de Estados Unidos. Posteriormente ha habido varios plebiscitos. En el 98 hubo uno, y a partir del 98 la mayoría de los plebiscitos ya la gente ya comienza a hartarse porque no cuentan con el aval del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no se compromete, no dice si lo que propone el partido que cree en la estadidad es lo correcto y es lo que ellos están de acuerdo a ofrecer o a comprometerse. Y igual con el de la independencia, igual con el Estado asociado. Entonces ha ido una merma, y el final, al último que hubo, aun cuando hubo en el 2012, fue el penúltimo, hubo una pregunta hubo 2 preguntas. Una que le hicieron al pueblo fue si estaban de acuerdo en mantener el estatus que estamos ahora, el estatus actual. La mayoría dijo que no. Un 54% más o menos dijo que no. No obstante, cuando van a la segunda pregunta, bueno, ¿y qué alternativa quiere usted? La estadidad obtiene un 61%. Claro, no hay una definición de qué es estadidad tampoco, no hay una definición, y por lo tanto es como un concurso de belleza. Sí, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, pero no sé qué significa eso y lo otro. Al final, en el 2017, que fue el último, ya un gobernador, que fue el que el pueblo de Puerto Rico hace un año sacó del poder por toda una serie de controversias, principalmente morales, y un poco de desidia, de burla al pueblo, etcétera. Pero bueno, ese gobernador intentó aprobar un referéndum, se aprobó un referéndum, se consultó al pueblo, y la mayoría del pueblo no fue a votar. Fue solamente un 22% de la población que fue a votar. Y obviamente, ¿quiénes fueron a votar? Pues los que apoyan al gobernador, y de una población a lo mejor de 2 millones de personas que están capacitados para votar, pues fueron a votar menos de 500,000. O sea, no es representativo de lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, y por lo tanto todo se ha empantanado ahí. Una pregunta es, y yo creo que es, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos luego de estos cambios que han ocurrido en el mundo? Porque Estados Unidos asociado estaba funcionando muy bien, había una relación con Estados Unidos, había una relación con América Latina. El mundo cambió después de la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Se abren unos campos nuevos para Estados Unidos, hay un nuevo orden mundial. Estados Unidos comienza a establecer acuerdos. Ya la lucha de este-oeste ya se va difuminando, aun cuando hay ahora en la actualidad como unos vientos de un poco de conflicto, pero no es lo que había antes. Entonces, ¿dónde encaja Puerto Rico? Pues Puerto Rico era el escaparate, y ahora pues ya hay democracia en América Latina, ya hay desarrollo económico, ya hay tratados de libre comercio, ya las ventajas económicas que podía tener esta Unión Social ya no las tiene. ¿Dónde está Puerto Rico?
Lo último fue que en el año 2003, luego de un incidente en 1999, de un campo de entrenamiento militar en una isla de Puerto Rico, se llama Vieques, en ese entrenamiento hubo un bombazo por parte de un avión militar en un entrenamiento y mató a un puertorriqueño que trabajaba por allí por la zona. Entonces se comenzó una campaña para, ya que estamos fuera de todo el conflicto del nuevo orden mundial, no tenía por qué tener Estados Unidos una base militar en la que practicaba, estaba altamente contaminada, había unos altos índices de cáncer de la población que residía por allí cerca de esa base militar. Y Estados Unidos también ahora tiene una tecnología, bueno, y el resto de las potencias mundiales tienen tecnología para poder hacer sus entrenamientos que no necesariamente tiene que ser en una isla y en un lugar perdidos en el Caribe. Hubo unas campañas muy fuertes y al final pues Estados Unidos retiró sus bases de Puerto Rico. Esto también implica que a lo mejor el valor geoestratégico o geomilitar de Estados Unidos en la zona ya no es el mismo o ya no es lo importante que fue durante 30 o 40 años y que ahora en este nuevo siglo pues las cosas se hacen de una manera distinta. Entonces, qué puede ocurrir con Puerto Rico? Pues en el caso de Estados Unidos tiene que tener claro qué es lo que va a hacer ahora con Puerto Rico, dónde nos va a ubicar. Puerto Rico ha demostrado hasta cierto punto que quiere hablar un poco de este tema, pero de Estados Unidos ha habido como que lo toman muy en blando. Sí, vamos a hablar esto, lo dejamos para más tarde. No me quiero meter en qué podemos hacer nosotros, si ustedes van a ser Estado o no, o si quieren ser independientes o no, qué podemos hacer. Ha habido algunas expresiones dirigidas, y esto en los últimos años, principalmente por toda la crisis económica de principios de ahora de este siglo y ahora de esta década que ha sido desastrosa. O sea, además de niveles de desempleo, porque hubo una serie de ayudas federales, una legislación que aplicaba a empresas farmacéuticas, principalmente empresas de manufactura, pero dirigida principalmente a la farmacéutica. Aquí era un sector muy importante a nivel mundial. La mayoría de los medicamentos se confeccionaban aquí. Y esas empresas tenían a nivel federal, el gobierno de Clinton eliminó, y con la ayuda de un gobierno también de Puerto Rico, aun cuando era beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, pero no era un impedimento para lograr la anexión a Estados Unidos. Querían ponernos iguales a Puerto Rico con los demás estados para ver si se consideraba a Puerto Rico como un estado, pero entonces le quitaron esa ventaja económica que podía tener Puerto Rico en ese campo y se eliminaron esos incentivos en lo que se llama la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Entonces, caemos en un declive económico bastante fuerte. Hay un aumento en la emigración. La ventaja de tener el pasaporte de la ciudadanía, pues abre la puerta a uno desplazarse a nivel de cualquier territorio de Estados Unidos libremente. Y comienza la gente a emigrar y eso crea mayor problema a nivel interno, porque claro, a nivel de inversión en la infraestructura, se ralentiza, vamos a decirlo así, los fondos federales se limitan y viene el huracán María, que eso fue, yo he vivido por lo menos en mi época 3 huracanes, y el María ha sido el peor, es casi en categoría 5, que vino desastre, era como si fuera un gigante pisando literalmente todo el territorio, acabando y aplastando todo. Cuando uno sale después de haber estado escondido durante unas 8 o 10 horas de lluvia y viento fuerte, el panorama era desastroso. Toda la infraestructura en el suelo, toda. O sea, carreteras, los árboles, era como si se hubiese incendiado todo porque era todo un color marrón gris, porque lo verde ya no existía porque se lo había llevado el viento. Entonces, claro, además de eso, también hay una crisis económica en Puerto Rico y hay también, pues, una deuda que se fue acumulando
Y yo creo que a lo mejor, esta es mi opinión a nivel personal, creo que también fue un tema que fue muy bien establecido por unas personas para tratar de provocarlo, porque se endeuda el gobierno dependiendo de fondos federales, los fondos federales ya no están, y entonces eso hay que pagarlo. Y pues ahora la cantidad de población que hay aquí para poder pagar eso es menor. El huracán María vino y a lo mejor pues, creo que fue mejor, porque se ha pospuesto todo esto, ha habido una asignación de ayuda impresionante por parte de Estados Unidos para atender el fenómeno de María, y se ha creado una gran cantidad de la población, de a lo mejor casi 4 millones de puertorriqueños viviendo en la isla en el año 2000, ahora ha regresado a los 3.2 millones de personas, o sea, 800.000 personas prácticamente se han mudado de Puerto Rico, casi una cuarta parte se han mudado de Puerto Rico a Estados Unidos, y tienen presencia en lo que es la Florida, principalmente la Florida Central, en Texas, en Nueva York ya había una población, pero la de mayor crecimiento ha sido en Florida. Están en todos los estados de Estados Unidos, pero la mayor ha sido en Florida. ¿Eso qué implicación puede tener en el campo de la relación con Puerto Rico y Estados Unidos? Bueno, saben que Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, no tenemos la posibilidad, porque la Constitución de Estados Unidos establece que son los estados los que tienen derecho a votar por el presidente. Contamos con un comisionado residente, una persona, un delegado, que está selecto por el pueblo y está en representación de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Tiene voz, pero no tiene voto. Tiene voto en las comisiones en las que pueda pertenecer, pero a nivel del Pleno del Congreso de Estados Unidos no tiene voto. Esto abre la puerta, lo traigo un poco así por los pelos, porque la emigración ha ayudado a crear mayor fortaleza de la presencia hispana, principalmente de puertorriqueños en todas esas zonas, y ha habido un incremento en la participación hispana, y ha habido un incremento también en la presencia de hispanos en el Congreso. Por el momento vamos, creo que 5, y va a haber 6 congresistas de origen puertorriqueño, entre ellas la más vocal, que aunque nació en Estados Unidos, pero constantemente viajaba a Puerto Rico y sabe de las necesidades de Puerto Rico, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Y eso ha ayudado a un poco ese poder, esa fuerza, aun cuando el Puerto Rico no cuenta con el derecho al voto por el presidente de Estados Unidos, pero sí hay una presencia dentro de los Estados Unidos de esa comunidad puertorriqueña que sí puede ser que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos tengan que tomar en consideración cualquier política a favor de Puerto Rico, porque saben que hay una fuerza política puertorriqueña detrás de sus candidaturas en cualquier estado de los Estados Unidos, principalmente en donde haya una alta concentración de votantes hispanos. Mira qué interesante ese punto, porque hablando del huracán, obviamente la primera imagen que a mí se me viene después de todo el desastre que ocurrió, y me acuerdo que nos conectamos para saber cómo estaba tu familia, cómo estabas tú en aquel momento, porque las imágenes eran realmente terribles de lo que había ocurrido en Puerto Rico. Y otra de las imágenes que recorrió el mundo, que se volvió viral, fue justamente porque recuerdo que la alcaldesa, no sé si era una alcaldesa o gobernadora, no recuerdo bien el cargo, que le pedía, pero con urgencia, la ayuda a los Estados Unidos, porque realmente pasaban los días y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no decía nada, no hacía nada en relación a lo que estaban viviendo los puertorriqueños. Y ante la presión, él va a Puerto Rico y se ven esas imágenes donde, de una manera, bueno, lo voy a decir súper diplomático, tan poco delicado, comienza a lanzar entre, no sé si era papel higiénico o de esto, o papel, esta toalla, nosotros acá decimos toalla nova, o de esta toalla, bueno, y comienza a lanzar que de verdad que para uno, como uno se siente latino y se siente cercano por este lado a los puertorriqueños, esa actitud del presidente de los Estados Unidos, que fue muy criticada, y sé que fue muy criticada también al interior de Puerto Rico, bueno,
¿Cómo políticamente se traduce también eso? Porque eso significa que el voto puertorriqueño, que está, a diferencia del voto cubano que está en Puerto Rico, que está en Florida, quiere decir que de verdad tiende más hacia el Partido Demócrata, incluso dentro del Partido Demócrata más al sector de Bernie Sanders también, o de Alexandria Ocasio-Cortez. Y eso hará que Trump, con mayor razón, sea tan poco delicado en sus relaciones con Puerto Rico. ¿Cómo influye eso políticamente dentro del propio Puerto Rico y cómo miran ustedes ahora las elecciones del 3 de noviembre? Influye mucho, influye mucho. El tema del trato del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico no solamente viene de Trump con el tema de la quiebra de Puerto Rico bajo la administración Obama, que fue más o menos ahí considerado, pero hubo una aprobación de una ley que se llama Promesa, que estableció una junta de supervisión fiscal, que es un poco tener a un tutor. En el caso de Puerto Rico, se aprobó por el Congreso un tutor para que atienda los asuntos económicos. Viene la administración Trump, republicana, que en realidad, para mí, mi opinión, Trump es Trump y el Partido Republicano es otra cosa. Sí, Es otra cosa. opino igual, opino igual. Sí, 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 sí. Y aun cuando está dentro del Partido Republicano, pero en realidad no representa a lo mejor lo que los republicanos son. Pero bueno, se agarró por ahí y salió electo presidente, también de una forma, y eso es otro tema a hablar, cómo en Estados Unidos se elige al presidente. No es un voto directo, es un voto de delegados y es un poco confuso que la democracia, en la que se vende como la mejor democracia del mundo, el presidente no sea electo principalmente democráticamente por el voto directo de la gente. Pero bueno, en el caso de la administración Trump ha sido una tras otra. El tema de la deuda ha sido importante. El tema de los huracanes han sido importantes. Era la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruz, que fue la que se expresó porque Trump vino, dio un paseo y se fue en ese momento cuando él vino, que fue justo 2 semanas después del paso del huracán. No había una información clara de lo que había acontecido. Se había dicho que había 16 muertos y posteriormente, pues claro, entre personas desaparecidas, personas que a lo mejor, y puede ser que estuvieran en un lugar, pero si no tienes energía eléctrica, a lo mejor necesitas servicios básicos, de temas de diálisis, temas de respiración, temas de los diabéticos, sus medicamentos, etcétera. Personas mayores que a lo mejor están solas, pues fallecieron. Se cree que sobre 3.000 personas fallecieron por el paso del huracán. Y había una ayuda que había que enviar. El gobierno de Estados Unidos fue lento al enviar esa ayuda, al mover las brigadas principalmente civiles del ejército. Hay una Guardia Nacional que es la que da toda esta ayuda a los territorios, lo mismo que ocurrió con Katrina. Está la Administración de Desastres a nivel federal, se llama FEMA, que es esta agencia de Estados Unidos que se supone que es la que brinde ese apoyo. Se tardó mucho, se tardó mucho. Hubo una contratación para restablecer el servicio de energía eléctrica con unas grandes empresas. Al parecer hubo casos de corrupción. La directora regional de esa administración de desastres a nivel federal fue procesada, todavía creo que está en caso a nivel del Tribunal Federal, porque al parecer hubo unos manejos turbios, principalmente $1.000 millones. Y entonces tienen mano libre para contratación y contratan a amigos, etcétera, sobre precios. Todas esas cosas ocurren. Trump, además de el desprecio por el tema hispano, el desprecio porque pues aquí solemos ser, la población suele ser más demócrata que republicana. El tema del huracán, yo creo que fue fundamental para constantemente llevar una campaña de que Estados Unidos tiene que mirar no solamente a los estados, sino a todo lo que representa tener ciudadanos americanos, aunque no sean en los estados, o sea, las posesiones. Y hubo una campaña fuerte por parte de la alcaldesa de San Juan criticando la acción del presidente de Estados Unidos porque no se enfrentó al tema del huracán, de las ayudas que había que enviar, y tampoco
darle seguimiento a estas agencias de gobierno y él lo que hacía era de que todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien, y la alcaldesa y el gobierno de Puerto Rico de manera tímida, pero la alcaldesa fue muy vocal en eso, decía, no, esto está mal, se están tardando, no está llegando la ayuda, ¿qué va a pasar? Entonces comienza una campaña a nivel de Estados Unidos, por eso la presencia de los boricuas en Estados Unidos, en el Congreso y en los medios de comunicación, diciendo de que en Puerto Rico no estaban atendiendo el tema del huracán como se supone que se atendiera. Se creían que había pasado, había tumbado unos árboles, y el tema de la infraestructura y el tema de la salud era importante, el gobierno estaba en quiebra y hay que hacer algo. Pues Trump poco a poco ha ido designando a algunas personas, pero no ha habido un compromiso por parte de él a nivel vocal, de decir, mira, yo voy a resolver el problema allí en Puerto Rico. Ha habido unas expresiones adicionales hablando de que los puertorriqueños son corruptos en el tema de la asignación de fondos, que están pidiendo más dinero para no solamente el tema de María, del huracán María, sino también el tema de la deuda que tienen. Ellos quieren aprovecharse del dinero y esto no puede ser. Y un poco vamos a dejar de aportar a Puerto Rico y vamos a enfocarnos en temas de Estados Unidos. Y eso pues ha creado como que una sensación, oye, pero es que la tiene en contra de Puerto Rico, pero principalmente por el tema hispano. Ha habido una presencia muy fuerte de puertorriqueños que están reclamando, haciendo unos reclamos a Estados Unidos, además de que Puerto Rico en realidad, aun cuando no es Estado, pero es prácticamente tratado como si fuera un Estado. Tenemos nuestra moneda que es americana, tenemos el ejército de Estados Unidos se alimenta de muchos puertorriqueños. A Los ese punto, puertorriqueños, justamente a ese punto quería también llevarte, porque hay mucho puertorriqueño en el ejército y de hecho una de las críticas que yo he leído es que cada vez que invasiones en Irak o en Afganistán, o sea, los primeros soldados que incluso se envían son puertorriqueños, son los que los llevan como piedra de lanza muchas veces bueno, y eso también ha sido criticado, yo he leído críticas al respecto también. se designa, son por unidades militares, se activan de varias jurisdicciones y siempre en Puerto Rico hay, y también hay de otras posesiones y territorios en los que participan, pero es el grado de decir, oye, Puerto Rico ha aportado, no se crea en Estados Unidos, Puerto Rico ha aportado, tenemos una cuota de sangre que hay que respetar y que esto no es tampoco una dádiva de parte de Estados Unidos a Puerto Rico. Ahora lo último, lo más reciente, bueno, él un poco tratando de encariñarse con el tema de Puerto Rico, sabiendo que las elecciones están ahí cerca, aun cuando hay una presencia fuerte de congresistas de origen puertorriqueño en el Partido Demócrata, pero hay un candidato, hay varios candidatos, todavía no son, aunque son del Partido Republicano, pero no han sido electos todavía, pero que Trump está tratando de enamorarlos un poco para tratar de incluirlos en esta campaña. Bueno, los hispanos también pueden ser republicanos, no solamente son demócratas, que es la tradición, pero también pueden ser republicanos. E incluso en esta semana, para los fanáticos del béisbol, del juego de la pelota, se cumplen unos 40, casi 50 años de la última intervención de un jugador puertorriqueño que rompió las reglas raciales allí, además de ser hispano, era negro, era Roberto Clemente. Entonces, fue todo como que una festividad a nivel de Estados Unidos, y el presidente Trump envía un mensaje por su Twitter, que parece que ese es el método de comunicación de actualidad. En vez del formalismo, pues nos vamos por lo informal, ¿no? Entonces él de manera informal felicita a los puertorriqueños por el tema de este gran pelotero que unió a los hispanos. Nada, este mensaje de que trata de ser un poco más solidario con el tema de Puerto Rico. El tema ahora el futuro de Puerto Rico con la administración, ya sea de Biden o de Trump, obviamente, personalmente yo creo que debe ser Biden.
La intervención de Puerto Rico en las campañas políticas, aun cuando no hay una representación en el Congreso ni en el Senado, el Congreso es la delegada, la comisionada residente que tiene voz y no voto, pero Puerto Rico participa de las primarias de los partidos nacionales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No vota por el presidente, está limitado a los estados, pero sí participa de las primarias. La gente dice, bueno, ¿qué se puede sacar con esto? ¿Qué ventaja puedo yo tener de esto si no voto por el presidente? Pues yo creo que ha sido cada vez más efectiva, porque mucho de lo que ocurre en Estados Unidos, lamentablemente, no es porque quién es presidente, sino es qué partido ha ganado y qué acceso puedo tener yo a través de ese partido para los núcleos de poder que haya en el gobierno de Estados Unidos. Y ha sido a partir de los años 70, Puerto Rico ha estado bien de lleno en la participación principalmente del Partido Demócrata, últimamente en el Partido Republicano, porque se cree que el Partido Republicano es el que garantiza el acceso a la estadidad. Está compuesto principalmente de los que representan el Partido Republicano aquí en Puerto Rico, de personas que creen en la anexión a los Estados Unidos. Pero los mismos líderes del Partido Republicano, incluso está la semana pasada, el mismo líder del Senado dijo que Puerto Rico que se olvide de la estadidad, porque Puerto Rico, como está en las condiciones, además de ser hispano, las condiciones económicas en las que están es una carga para Estados Unidos. Básicamente lo dijo así. Aquí están calladitos a ver cuál va a ser la estrategia ahora. La movida que ha tenido ese partido de la anexión es tratar de crear el mensaje de igualdad. Si somos ciudadanos americanos, ¿por qué nos tratan distintos? ¿Por qué nos tratan iguales a los que están allá? ¿Por qué tiene que ser el elemento territorial de yo estar ubicado en una isla que no forma parte de Estados Unidos? ¿Por qué me tiene que tratar distinto a Estados Unidos si yo soy su ciudadano, si yo tengo el pasaporte, si yo soy nacional de Estados Unidos? Y eso está en controversia ahora a nivel de los tribunales federales. Hay un caso que seguramente va al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido bien claro en ubicar a Puerto Rico dentro de lo que es la cláusula territorial, que resuelve el Congreso, es un tema político. Pero ahora hay un caso que está pendiente y es de una persona que residía en Estados Unidos, se jubila, o sea, se retira, recibe la seguridad social, el seguro social. Allí en Estados Unidos, además del seguro social, dependiendo de las condiciones de la persona o las circunstancias, recibe una ayuda adicional. Es un ingreso suplementario. Entonces esa persona lo recibía allí y decide pues pasar sus últimos años jubilarse. Se inició esos años allí en Nueva York, creo que era, entonces viene para acá, para Puerto Rico, a disfrutar de retiro. Entonces el gobierno de Estados Unidos, cuando dice, mira, pero si esta persona, donde la administración de la seguridad social se dieron cuenta que la persona se había mudado de Nueva York a Puerto Rico, entonces sí le dijeron, pero es que usted no está, como está en Puerto Rico, no tiene derecho a este ingreso suplementario al seguro social. Entonces, están aplicando un poco el tema. Si estoy en un territorio, me dan, si estoy en un estado, me dan más. Entonces, ahora ese caso se estará pendiente ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para ver qué determina sobre estas consideraciones de la igualdad que puede tener un ciudadano, aun cuando resida en un estado, cuando resida en una posesión, un territorio, pero es el mismo ciudadano en todas partes. Y por ahí se van dirigiendo los que creen en la elección. El tema de la elección allá en Estados Unidos, Biden se ha comprometido más con Puerto Rico, ya con toda la experiencia de Donald Trump en el trato de Puerto Rico. Biden sabe que hay una comunidad grande de puertorriqueños en Estados Unidos y va dirigido, incluso están utilizando artistas puertorriqueños para llevar el mensaje. Hay uno que a mí no me gusta, se llama Bad Bunny. Yo me imagino sabrá quién es Bad Bunny. Bad Bunny ha hecho una cancioncita, o creo que han utilizado una canción de él como parte de la campaña de Joe Biden. Creo que dice que no te quiero, te dejo, ya no te quiero, o sea, refiriéndose a Trump, imágenes de Trump sobre Puerto Rico, etcétera. Entonces ponen después la imagen colorida de Biden y diciendo que aprueba el mensaje. En otras palabras, pues está aceptando que
que el mensaje es de él y que entonces Bad Bunny, pues al parecer está autorizado a realizar parte de esa campaña. El tema del futuro de Puerto Rico, pues yo todavía no lo veo muy claro. Estados Unidos tiene que, y hay que ver si se alinean los planetas, como he dicho anteriormente, porque si hay una buena administración aquí en Puerto Rico electa, que también se elige el gobierno de Puerto Rico en noviembre, y una administración que también esté de acuerdo y haya un plan al unísono, ¿no? De Puerto Rico y Estados Unidos en el Congreso, y que estas voces, como es Alexandria Ocasio-Cortez, está Nidia Velázquez, que es otra congresista, son personas que pueden en el Congreso tener cierta influencia, pues puede ser que a lo mejor haya algún plan de ayuda a Puerto Rico y también de ayuda de definición de Puerto Rico, y que también surja de aquí esta iniciativa por parte del liderato político de Puerto Rico y llevarla allí al liderato político de Estados Unidos en un plan como lo hubo cuando fue el establecimiento del Estado Libre Asociado. Fue eso, fue una unión de planetas en el liderato primero de Franklin Delano Roosevelt y después vino Truman, y el liderato de Luis Muñoz Marín, y toda una obra que se tenía planificada del nuevo trato en adelante para el desarrollo de Puerto Rico, y también a nivel de integrarlo en una estrategia política y militar en la zona durante ese periodo. Hay que ver qué puede ocurrir. Vamos a ver qué ocurre. Estamos todos esperando a ver qué puede ocurrir. Evidentemente a algunos les va a influir más directamente si se reelige Trump o si cambia por Biden. Ustedes están más cerca de los Estados Unidos que nosotros aquí en el Cono Sur, pero a la larga estamos todos de alguna manera esperando y ansiosos de saber qué va a pasar en esas elecciones. Particularmente estoy muy preocupada porque sigo viendo posibilidades que Trump sea reelegido. Ojalá no sea así. Y sería, bueno, personalmente también creo que terrible para, no solo para el orden mundial, sino también para nuestra América Latina, continuar con un gobierno con las características que ha tenido el gobierno de Trump. Franklin, yo te quiero agradecer muchísimo la conversación, muy interesante, pese que ya habíamos conversado hace años atrás sobre estos temas, me pusiste al día absolutamente, sigo las noticias de Puerto Rico, en parte por nuestra relación de amistad, y que además hemos mantenido con otros amigos de la Academia de Derecho Internacional cuando hicimos el curso el 2003, así es que yo creo que va a ser un gusto para ellos también ver que estamos conversando hoy día. Y para terminar, yo quisiera pedirte ¿qué mensajes tú le mandarías a estudiantes en general, de distintas carreras, pero que están interesados en lo internacional, en por qué tú les podrías decir, sí, sigan en lo internacional, hay un mundo ahí que tiene no solamente la academia o la diplomacia, sino que hay muchas otras formas de trabajar lo internacional, y por lo tanto me gustaría un poco, que es lo que le pido a todos mis entrevistados, de qué mensaje tú le mandarías a aquellos que están todavía viendo ahí qué van a hacer en el futuro, pero que les atrae esto de lo que ocurre en el mundo. Sí, bueno, en el tema de los estudios internacionales, bueno, mi experiencia propia como tal, además de haber estudiado Derecho, fui becado por el gobierno español para hacer unos estudios en la Escuela Diplomática de España. Básicamente mis estudios de posgrado son de allí. Allí también terminé una maestría en Derecho Internacional, un máster en Derecho Internacional, con concentración en lo que es la Unión Europea. Hay que ver si todavía eso permanece como tal, con todos los cambios, el Brexit, etcétera. Esa es otra duda. Sí. Todas estas corrientes internacionales como que están ahora puestas en entredicho, todo lo que es el orden mundial, que cuando yo empecé a estudiar esto, ya en los estudios en la universidad y posteriormente los de posgrado, el mundo estaba cambiando y parece que volvemos de nuevo a otra corriente de cambio. Creo que cuando yo estudiaba, el tema era un poco más constructivista.
era como que una construcción o un fortalecimiento de lo que se había hecho durante muchos años que no estaba funcionando. Y ahora, yo creo que más que nada, a estos estudiantes, que los tengo también en mi salón de clase, allí en la Escuela de Derecho, cuando hablamos de temas internacionales, que en muchas ocasiones los estudiantes como que se pierden, se distraen porque a lo mejor quieren la inmediatez o quieren lo que tienen aquí de cerca y no verlo de lejos. Creo que es importante, además de lo de cerca, tener esa visión del bosque, no ver la rama del árbol solamente, sino ver el bosque, a ver qué es lo que está ocurriendo en el bosque, porque puede ser que en algún lugar de ese bosque se esté perdiendo una cantidad de árboles que van a afectar ese árbol en el que yo estoy y esta rama en la que yo me estoy sujetando. El tema internacional, prácticamente en estos últimos años, yo creo que está definiendo mucho los cambios de mentalidad que pueda tener una persona que no necesariamente es la que mejor puede dirigir los destinos de un país o de una organización internacional o del mundo. Y el tema, y perdona que vuelva e insista, el tema de Trump es que estoy preparando también un escrito sobre eso. El tema de Trump a nivel internacional implica el desmantelamiento por un capricho, yo creo, de todas las instituciones o la participación, en este caso Estados Unidos, en las instituciones globales, pero que puede tener un efecto de que no haya algún respeto por parte de estos actores internacionales, como son los estados y las organizaciones internacionales, no haya un respeto por el cumplimiento de lo que hay establecido. El medio ambiente, los acuerdos comerciales, el tema de la inmigración y las corrientes migratorias de un lado a otro, el tema de la economía, el tema de la libre circulación, el tema monetario, el tema de la corrupción, el tema de los derechos humanos, todo eso, o sea, hay que estar, y yo creo que estas generaciones tienen que encargarse de esto, y se lo digo a mis estudiantes. Hay que estar bien preparados, hay que saber de lo que estamos tratando porque va a tener un impacto en nuestro país, en cada país, en el caso tuyo de Chile, en Puerto Rico, en Estados Unidos, va a tener un impacto porque son las normas que nos aplican a todos como seres humanos y tenemos que mantenerlas. Y es importante que ese estudiante que le interesa el tema internacional lo domine completamente para enfrentarse a eso de una manera correcta. El tema de la política del país es una cosa, pero a nivel internacional se requiere de un dominio y yo creo que los estudiantes de estas ramas, aun cuando puedes interesarle el liderato del país, ser ministro, ser diputado, ser miembro del Senado, etcétera, pero el tema internacional va a ser crucial en estos momentos. Y como hablaba anteriormente, Dios quiera que esto no desemboque como parte de un análisis de la historia, que también es importante que los estudiantes de asuntos internacionales conozcan de la historia de su país y del mundo. Puede ser que volvamos atrás al nacionalismo extremo, a la discriminación, al proteccionismo y acabar con todo lo que se había construido durante, y que fue difícil durante muchos años, y acabar mal. Después de todo esto, sí, y no quiero ser pesimista, pero después de todo esto, lo que viene es un conflicto mundial. Así ha sido la historia, el siglo XX fue así, y espero que Dios mediante no continúe esto, y por eso es importante, y a todos los estudiantes de tu curso y de tus clases, los invito a estar al tanto de los temas internacionales, a no cesar en la consecución de sus estudios internacionales, de prepararse bien de todos los temas, porque es importante en el caso de Chile, en el caso de Puerto Rico, en el caso de cualquier otro país, de que tengamos gente educada e ilustrada en estos temas para el mejor beneficio y porvenir de nuestras naciones. Bueno, para terminar, yo te voy a contar que en la Universidad de Concepción está la Pinacoteca, donde hay un mural de los años 60 que se llama Presencia de América Latina y que fue pintado por artistas mexicanos, González Camarena, y donde aparecen todas las banderas desde el sur, del cono sur
desde Chile, Argentina, hasta México, y en la cual hay una bandera que está en blanco, que no está pintada, y que los artistas dijeron que la iban a pintar solo cuando ese Estado fuera realmente un Estado independiente. Mira qué bien. No te diré qué país es, pero ahí está todavía en blanco. Tal vez algún día se pinte, tal vez algún día no, se mantenga así, pero en el mural de Presencia América Latina, Puerto Rico está presente con esas ideas que tuvieron los artistas mexicanos, de pensando más en una independencia, estamos hablando de los años 60, pensando más en una independencia de Puerto Rico frente a los Estados Unidos. Así que te cuento eso también como un dato de... ¿Quién sabe? Y yo, tirando un poco del tema antes de terminar, el tema de la independencia de Puerto Rico siempre ha estado presente y a lo mejor todo esto desemboca en una movida por parte de Estados Unidos. Por eso digo, a lo mejor no sé qué es lo que quiere Estados Unidos, si en realidad ya Puerto Rico puede ser útil para sus intereses o no, y puede ser que también desemboque en una oferta de una independencia, a lo mejor no inmediata, pero gradual. Y recordando también el tema de Trump, es que hay que pensar siempre en Trump ahora en estos momentos. Estamos todos igual. Que a mí se me ha olvidado decirlo, que Trump ha hecho algunas manifestaciones de, bueno, ese lugar ahí, ¿por qué no lo vendemos? No sé si llegó a salir en la prensa. Aquí fue muy discutido que él había dicho, ¿y por qué no intercambiamos Groenlandia con Puerto Rico? Sí, O sea, sí, nosotros eso seríamos apareció. Nosotros seríamos daneses y allí, pues nada, americanos, no sé. Pero bueno, es una broma, ¿no? El tema, porque yo creo que Trump no tiene idea de las cosas y yo creo que él lo dice todo así por decirlo. Hay un esquema debajo de él que es el que mueve todo lo que ocurre en Estados Unidos, aun cuando también evita que los tropiezos que ha cometido Trump pues sean mayores. Pero agradezco mucho el tema yo creo que me habías comentado el tema de la bandera en el mural y me habías Sí, te lo también tengo dicho contado, sí. que estaba en blanco, sí, ese espacio. Pero dice la palabra Puerto Rico, ¿o no? No. Salen los países por orden, desde el sur hasta el norte. Y está. Y en la historia está en que no se pintó por los artistas hasta que sea Estado independiente Puerto Rico. Así que, sí. Bueno, con eso termino. Muchas gracias, Franklin, de nuevo. Qué alegría volver a verte Así es. y muchas gracias por la amistad de todos estos años y mantenernos en contacto. Y ojalá que el futuro nos depare ya juntarnos presencialmente en alguna parte del mundo. Sí. Un abrazo grande. Muy agradecido, Paulina, y a la orden. Y bienvenida a Puerto Rico cuando desees. Y al grupo de Gracias. estudiantes también. Agradezco también, y si están interesados, cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Chao.